Muchísimas gracias. Qué placer estar siempre con nuestro inmenso auditorio de Telepaís. Hoy en nuestro personaje tenemos a la doctora Emma de Sosa, a quien yo le agradezco que nos dé ese espacio precisamente en uno de sus despachos. Y como el espacio y el tiempo amerita, voy a entrar en lleno con ella precisamente, pero antes la voy a saludar. Mucho gusto, Pedro. Igual, bienvenida. Es un programa especial que tenemos en Telepaís. Vamos a resaltar aún más lo que es su persona, todo lo que usted ha logrado. Pero yo quiero comenzar con esa pregunta que nos inquieta. ¿Por qué una mujer decidió de ser una científica en la medicina, hoy se dedica a enseñar la palabra y a escribir libros? Esto es una de nuestras preguntas. Claro. ¿Qué tiene que decirnos? Claro que sí, porque el ser una científica nunca me dio la satisfacción espiritual que yo necesitaba. Aunque era una científica reconocida y que tenía éxito, que organizaba congresos y era una pionera tal vez en el área donde yo estudié. Sin embargo, eso no llenaba, no me daba satisfacción. Yo me sentía vacía, me sentía incompleta. Inclusive había entrado en etapas muy profundas de depresión al punto de querer quitarme la vida. Pero el Señor tenía planes maravillosos conmigo y en el momento exacto y oportuno Él intervino y yo pude conocer al Señor a través de una sanidad profunda en mi vida, no solo física, sino también emocional, y a través de un milagro que Él realizó en mi cuerpo físico también. Háblenos del ministerio. Bueno, ahí nació el ministerio. Ajá. Resulta que yo había estado casada por 11 años antes, lo cual terminó en un divorcio. Yo me había casado muy joven, tenía 3 hijos y cuando tuve mi tercer hijo, yo fui intervenida quirúrgicamente para no tener más hijos. Y en medio de toda esta situación y de esta depresión en la cual yo vivía, yo le clamaba a un Dios no conocido porque realmente no conocía al Señor. Que me diera un hombre que fuera fiel, que fuera un padre para mis hijos, que pensando yo que esta iba a ser la solución para mi situación. Así es que creo que Dios escuchó mi clamor, aunque yo no le conocía. Y de esa manera fue que conocí al que actualmente es mi esposo, ya por 40 años. Y en ese momento que yo pensé que esa era la solución o esa era la respuesta, muy rápidamente me di cuenta que esa no era la solución. Y yo estaba lista o a divorciarme o a morirme, a quitarme la vida o ver qué pasaba, porque sentí que era muy complicado lo que estaba viviendo. Pero cuando Dios me llama, yo me encuentro con Él. Yo iba en una situación decadente de salud. Tenía una úlcera gastroesofágica, había llegado a pesar solo 95 libras. Tenía unos dolores tan profundos que ni siquiera con inyecciones intravenosas se me controlaban. Y ese día que yo me encontré con Jesús, una tarde en el Hotel Sula, en un salón donde se realizó una reunión de mujeres Aglo, Dios me dio salvación, Dios me dio sanidad plena de la úlcera. Yo boté los medicamentos y nunca más volví a padecer. Dios me liberó del deseo de morirme y me dio deseos de vivir. El Señor hizo conmigo un cambio total, me liberó del deseo de divorciarme, de separarme y me mostró su gran amor. Al yo recibir el amor de Dios, supe que era lo que yo necesitaba y entonces ahora yo tenía amor no solo para mí, sino también para dar. Comencé a ver a mi esposo como alguien necesitado del amor de Dios, que él también necesitaba conocer a Jesús. Yo comencé a meterme en las escrituras, en la Biblia, comencé a amar al Señor de una manera desesperada, vamos a decir. Yo le decía a Dios, ¿dónde estabas que yo no te había conocido? ¿Por qué te escondiste de mí? Y yo siempre estaba con aquello, ¿por qué no llegaste antes a mi vida? Yo no hubiera cometido este error, esto, lo otro. Y una de las cosas que yo le decía a Dios,
si yo te hubiera conocido, yo nunca me hubiera operado para no tener más hijos. No me hubiese esterilizado, porque ahora que conozco tu palabra, me doy cuenta que la esterilidad es una maldición, pero la fertilidad es una bendición. Y mientras yo oraba a Dios de esa manera, un día Dios me habló, y me habló a través de una mujer profeta, y me dijo, así te dice Dios, te daré un hijo, en el cual todos tendrán contentamiento, predicará el evangelio en las naciones, y todos se regocijarán con su nacimiento. Así es que yo comencé a creerle a Dios y a darle gracias a Dios. Fui y visité al médico, al ginecólogo, y me dijo, señora, usted está loca, usted la operaron hace 10 años ya, es un corte, el que le hicieron no fue ligadura, corte en ambas trompas, usted está llena de adherencias, eso es imposible. Y me dice, pero si usted quiere puede intentar en Zurich, en el Hospital de la Mujer allá en Suiza, o bien en Houston. Son los únicos 2 lugares donde hacen inseminación artificial o una implante de huevo fecundado, digamos. Pero me dice, para eso tienen que hacerle análisis a su esposo. Así es que mi esposo se sometió a los análisis y para nuestro asombro resulta que mi esposo era estéril. Decían los análisis muy bajo conteo espermático. Los pocos espermas que están presentes no tienen motilidad, no tienen viabilidad. En resumen, éramos 2 estériles creyéndole a Dios. Entonces yo le dije a Dios, me arrodillé y levanté aquellos exámenes y le dije, para ti es lo mismo hacer un milagro que hacer 2. Vas a tener que revertir esta condición en nosotros 2. Dios me habla y me dice a través de un salmo, bienaventurado el varón que teme al Señor. Su mujer será como una parra de uvas y sus hijos como olivos alrededor de la mesa. Yo entendí con esta palabra que el día que mi esposo se convirtiera al Señor, entonces yo volvería a ser fértil. No pasó mucho tiempo. A los 2 meses mi esposo estaba recibiendo a Jesús. Él estaba siendo sanado de un esguince que tenía en el tobillo, de una rinitis crónica que tenía, desviados los cornetes. Pero más que eso, ese mismo día, él recibió a Jesús en su corazón. Él mide 1,90 m y verlo arrodillado recibiendo a Jesús fue el mayor regalo de mi vida. Y le dije, Señor, ya me diste el primer regalo, ver a mi esposo convertido. Ahora te recuerdo lo que tú me dijiste, que yo sería otra vez como una parra de uva fructífera. Esa misma noche, esto fue en un establo, en un lugar de montaña, en un lugar alejado, llamado Valle Bonito, en el departamento de Comayagua. El hombre de Dios que estaba ministrando ahí nos llamó, dice, ustedes 2 vengan para acá. Llamó a su asistente ministerial y le dijo, póngale las manos en el vientre, en el lado izquierdo. Cuando esta mujer puso su mano en mi vientre, una mujer que había pasado quizá 3er grado de primaria, pero fluía en todos los dones del Espíritu Santo. Yo comencé a sentir como un calor en mi interior, algo que se corría ahí por las trompas de falopio, y yo comencé a darle gracias a Dios por ese milagro. Quiero decirle que ese mismo mes yo quedé embarazada para la gloria de Dios. Y yo le había dicho al Señor, si tú me haces el milagro, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Es así como el 28 de julio de 1986, fecha en que nació nuestra hija Rebeca, y Dios me había dado el nombre de ella de antemano, comenzó nuestro ministerio. Comencé a testificar del poder de Dios, comencé a testificar de que nuestro Dios es milagroso, todopoderoso, es sanador, y comenzaron a invitarme de diferentes lugares, y el Espíritu Santo comenzó a ser glorificado a través de nuestras vidas como familia, como testimonio de que el Dios en el cual creemos es sobrenatural y todopoderoso. Qué testimonio tan poderoso, doctora. La verdad que nos hace preguntarle mucho más. Una de las preguntas que también tenemos, ¿qué hace para impactar en estas nuevas generaciones? Bueno, yo creo que para impactar las nuevas generaciones no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Es decir, en la medida que nosotros conocemos al Señor Jesucristo y el amor de Dios y el amor del Espíritu Santo,
nuestra vida comienza a ser cambiada, a ser transformada, nuestro interior, porque yo era una persona sumamente enojada, iracunda, era una persona llena de ego, de orgullo, de altivez, era prepotente, bueno, todo lo malo que se puede imaginar, eso era. Pero Dios en su gracia y misericordia ha comenzado a cambiar mi vida, a transformar mi vida para ya no ser lo que antes era. Y entonces cuando somos la imagen y semejanza de Dios en la tierra, cuando somos lo que Dios quiere que seamos, creo que las personas quieren estar cerca nuestro. Creo que las personas quieren ser impartidas por lo que hay dentro de nosotros, no tanto por lo que hablamos, sino por lo que portamos y somos. Doctora, ¿qué hace usted para no desanimarse de de malas noticias que hoy son las que circulan más? Sí, yo creo que lo importante es que nosotros oigamos las noticias del cielo. Porque aunque las noticias de la tierra son malas, las del cielo siempre son buenas. Jesús vino a la tierra en un momento de terrible crisis para Israel. Israel estaba bajo el dominio romano y Roma ideológicamente estaba bajo el dominio de Grecia. Sin embargo, Jesús nunca estuvo desanimado. Él sabía que había venido y él sabía cuál era su misión. De igual manera, yo puedo decirle que en Dios nunca hay aburrimiento. En Dios, yo no recuerdo haberme levantado una mañana en estos 40 años que llevo conociendo al Señor y decir, ay no, que jamás. Siempre tengo una visión, siempre hay un proyecto, siempre hay algo que me motiva, algo que me emociona, algo que estamos haciendo y que vamos a ver el resultado. Qué importante, porque en todo esto estamos más invadidos de las noticias negativas. ¿Usted enseña la palabra solamente en Honduras o tiene que viajar a otras naciones? No, tenemos escuelas ministeriales y congregaciones en otros lugares, en otros países, en España, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, en Belice, en Nicaragua, en diferentes partes, en Argentina. Así es que sí, viajamos a diversos lugares para poder impartir la palabra del Señor. Alguien me decía, hágale esta pregunta, pero es que es importante, dice, ¿tiene testimonios? Esto ya no es como una pregunta, pero es más lo que quieren escuchar de parte suya. ¿Tiene testimonios que podría compartir del impacto que ha provocado en muchas personas, sobre todo en todos estos años? Sí, claro que sí, testimonios fuertes, grandes, sí, contundentes. Quiero compartirle uno pequeño tal vez. Bien, ¿sí? Está bien. Hace algún tiempo, cuando recién me había convertido al Señor, tenía pocos años, comencé a escribir una columna en Diario Tiempo, la cual se llamaba Hay una esperanza. Y en una de esas ocasiones que yo escribía un artículo de cosas normales, cotidianas, pero luego llevaba a la gente a conocer a Cristo, diciéndole que hay una esperanza y la única esperanza es Jesús. Y en una de esas me llamó un muchacho de Tegucigalpa, un joven, ahora es casado, pero era líder y es líder de una congregación allá en el Carrizal, en Tegucigalpa. Sí. Entonces él me llama y me dice, me ha impactado su escrito. Me dice, mi pastora está desahuciada con un problema cardíaco muy fuerte. A ella la tienen medicada con no sé cuántos, eran como 8 o 9 medicamentos. Y cuando yo leo lo que usted está escribiendo, puedo pensar que esta es la solución. ¿Cómo usted le puede ayudar a mi pastora? Y yo le dije, gracias por confiar, claro que sí. Y le pregunté, ¿podrá ella venir a La Lima? Y él me dijo, ¿pero cómo? Ella sola, sí, aquí la vamos a atender. Él estaba un poquito desconfiado y me dice, pero ¿y los gastos de ella y la manutención? Le dije, no se preocupe, aquí ella va a tener alimento, va a tener casa y todo. Él siempre desconfiado la envió con alguien más, ¿verdad? Para asegurarse que no era una trampa, porque dice, sí, inclusive él me lo dijo, hoy día nadie hace nada de gratis y peor darle de comer y de vivir a alguien así nomás. Y le dije, no, pero yo he sido salvada de gracia y por gracia le vamos a dar lo que Dios nos ha dado.
Así que esta pastora vino y vino acompañada de alguien más. Ella solo puso los pies aquí en este ministerio, yo la abracé, pues sí, le dije, aquí usted va a recibir sanidad. Pero sabe, ni siquiera hubo que orar mucho por ella en ese momento, el solo abrazo, el estar aquí en la presencia del Señor en este lugar, ella fue sana inmediatamente. Esa noche ella decidió no tomar más los medicamentos para el corazón. El Señor la sanó. Hoy día esa mujer es una pastora muy exitosa ahí en la ciudad de Tegucigalpa. Tiene 9 congregaciones a su cargo y es una mujer de fuego, de poder, de autoridad. Entonces, para mí este es un testimonio muy valioso porque el Señor sanó a una persona, pero a través de ella ha alcanzado a muchos para Cristo. Qué importante. Le agradezco muchísimo a la doctora Emma que nos ha dado la palabra, y ya vamos a regresar porque hay suficiente arte literario del que ella va a compartir con nosotros, y sobre todo uno de sus más recientes libros lo tenemos también, que lo va a presentar, y nos da tanto gusto hoy en el personaje del día de Telepaís. Ya volvemos. Gracias. Doctora, ¿cuántos libros ha escrito y cómo escoge los tópicos? Bueno, libros así formales, oficiales, 36. Hay manuales de estudio que acompañan algunos de los libros, hay folletos, hay mini folletos, hay muchas cosas más. ¿Cómo escojo los tópicos? El Señor va poniendo en mi corazón la necesidad del momento o lo que Él quiere que yo le exprese a las personas. Uno de estos libros, un título de estos libros que siempre usted tiene que andarlo cargando, y cuando se encuentra una persona se le ocurre, lea este libro porque sabe que ese testimonio que está en ese libro le va a servir. ¿Tiene alguno en especial? Gotas de Rocío. ¿Por qué Gotas de Rocío? Porque son como más de 500 testimonios de sanidades y milagros, sí, que al leerlos la gente es activada en la fe. Y entonces, al ser activados en la fe, muchos reciben sanidad, liberación. De hecho, tengo un testimonio de alguien que le iban a operar en una clínica en Los Ángeles. ¿Puede dar una sinopsis, aunque sea poquito de esa parte? Sí, es que Gotas de Rocío comenzó precisamente con el testimonio de mi infertilidad, que Dios lo convierte en fertilidad. Ese es el primero. A partir de allí, Dios nos empieza a usar para que parejas estériles puedan concebir. Entonces, esto activa mucho la fe de parejas estériles. Pero como le decía a esta persona que la iban a operar allá en Los Ángeles, California, y era una persona que estaba mal con un problema en la matriz. Entonces alguien le llevó el libro y le dijo, esta noche que usted ya está recluido aquí en el hospital, lea este libro que le va a ayudar. La persona lo leyó con mucha fe. Al día siguiente en la mañana, cuando le repiten los análisis para entrar al quirófano, el Señor ya la había sanado. Había desaparecido el tumor de su matriz y no fue necesaria la cirugía. Entonces, así como eso, tenemos muchos testimonios de lo que Dios ha hecho a través de Gotas de Rocío. Doctora, cuando viene alguien y le dice que a través de su palabra se siente sana, ¿cómo se siente la doctora Emma? Agradecida con Dios solamente, agradecida con Dios, pidiéndole que nunca yo me vaya a tomar o a atribuir la gloria, porque es Él en mí, no yo, pero con mucha gratitud al Señor, porque sé lo que otras personas están sufriendo por necesidad del Señor o de una sanidad de parte de Dios. Su más reciente volumen, ¿qué puede decirnos de él? Ecos. Ecos es un libro diferente a todos los demás. ¿Por qué diferente? Porque este es narrativo, es como una descripción de muchas anécdotas y situaciones
que han ocurrido a lo largo del ministerio, en los viajes, en las misiones, comenzando desde el principio, misiones a la Mosquitia, misiones a lugares de montaña, lugares donde no teníamos ni en qué dormir. Y entonces muchas de ellas se convirtieron en anécdotas, aunque en el momento no lo eran mucho, pero hoy nos reímos cuando leemos todo eso, y es para animar a las personas que tienen un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Que sepan que quizá no va a ser fácil, pero que es posible. El término o la palabra ecos, ¿cómo inspira? Un eco es algo que resuena. Sí. Entonces son memorias que resuenan en mi mente, en mi corazón, y cuando las leo me resuenan más todavía. ¿Le cuesta a la doctora Emma profundizar un título en una obra literaria? No, de ninguna manera no. Gracias al Señor, no. Cuando dice me inspiro, le pregunto a Dios que me ilumine, ¿esa respuesta la escribe a través de estos libros? Sí, pero normalmente el Señor me lo va dando desde antes, está allí. Entonces yo después me siento y empiezo a escribir. Quiero decirle que yo nunca he estudiado para ser escritora. No sé si escribo correctamente o no. Pero siempre desde niña mi deseo era ser escritora. Mi padre no me permitió estudiar para ser escritora, sino que él me eligió una carrera científica. Pero cuando yo me encontré con el Señor Jesucristo, reciente de haberme convertido, el Espíritu Santo me dijo, siéntate y escribe. Y yo me senté y comencé a escribir. ¿De Ecos solo tendremos un volumen o tendremos varios volúmenes? Pues yo al final les digo, me estoy despidiendo, pero no creo que es lo último. Yo pienso que va a haber otro volumen porque todavía faltan muchas cosas por recorrer. Sí, a mí me asombró cuando me dijo, no es mi último libro, es mi más reciente obra literaria. ¿Significa que tenemos más para esos futuros proyectos? Seguramente que sí va a haber más. Yo creo que es muy importante el escribir porque hoy día no muchas personas leen. Sí. Pero la persona que lee va a ensanchar su capacidad de pensamiento y va a tener una mayor capacidad para ellos escribir y para también transmitir sus experiencias. Doctora, no podemos nosotros estar platicando de muchas cosas lindas de las que estamos escuchando. Hay un mensaje en todas estas obras literarias, hay un mensaje para nuestra nación, que usted sabe que no es fácil, se percibe a veces ambiente negativo, tanto en el ámbito político como en lo que siempre estamos pasando los seres humanos. Un mensaje que vaya destinado para todos los hondureños que están viendo al personaje del día, que están viendo a la doctora Emma. ¿Cuál sería? Fíjese que el libro Avivamientos en Honduras, aunque aparentemente es muy espiritual, pero creo que da una esperanza y una respuesta para el pueblo hondureño. Porque cuando hablamos de un avivamiento, hablamos de una activación de la presencia de Dios en las ciudades y los lugares. Sí. Cuando eso ocurra y haya un avivamiento en cada ciudad, en cada pueblo, en cada aldea, en cada caserío, la maldad no va a poder penetrar. Entonces nosotros como hijos de Dios somos los responsables de provocar ese avivamiento de parte de Dios. ¿Dónde podemos encontrar todo este arte literario? Bueno, tenemos nuestra propia librería aquí en el Ministerio Un Nuevo Amanecer en Campo 2 La Lima, que se llama Print and Art, pueden encontrarlo acá. Pero también tenemos una página web, una tienda virtual que se llama promuna.online. que a través de eso lo pueden encontrar o lo pueden pedir a amazon.com. Personas de Europa lo pueden pedir a Amazon europeo y los de Estados Unidos y México lo piden a Amazon en Estados Unidos. ¿Qué mensaje le podría dar usted a la juventud hondureña? Importante, la juventud es sumamente importante para el futuro de nuestro país y los diseños de Dios para este país. A la juventud yo quiero decirle, en la medida que puedan, busquen al Señor. La Escritura dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado.
buscadle en tanto que está cercano. Busquen al Señor, búsquenlo desesperadamente, porque Él es la única respuesta para toda nuestra problemática social, económica, política, gubernamental. El único que puede cambiar nuestra nación es el Señor Jesucristo. No son los gobernantes, es el Señor Jesucristo. Si la juventud encuentra al Señor, vamos a tener esperanza y vamos a tener un futuro mejor en esta nación. ¿Ya salió a la venta esta obra literaria Ecos? Va a salir a partir del 22 de julio, que es cuando celebramos nuestro 38 aniversario de ministerio. Y también tenemos un congreso apostólico profético intensivo. Así es que a partir de ese día y esos días del 22 al 28 estará a la venta con un precio promocional por causa de nuestro aniversario. Quienes la rodean a la doctora Emma, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que más a ellos les despierta cuando la miran? Porque si bien es cierto, viendo toda su agenda, me dicen que pasa más a veces afuera que aquí en su propia tierra, en su propia Lima, Cortés. Es interesante, cuando estuve de cumpleaños, creo que fue, sí, y tuvimos una comida con el equipo, con el staff que está trabajando a la par conmigo, colaborando. Y una de las dinámicas era, ¿qué piensa usted? Ajá. De la doctora Emma, de como me digan, la hermana Emma. Y fue bien interesante para mí darme cuenta de lo que ellos piensan de mí. Pero una persona dijo, bueno, a mí lo que me llama la atención de ella es que es muy íntegra. Otra persona dijo, a mí lo que me gusta de ella es que es muy creativa. Y así cada uno tiene desde su perspectiva una manera diferente de verme, creo yo. Alguien más dijo es incansable, ¿verdad? Pero creo que cuando el Señor es nuestra motivación, no hay cansancio. Doctora Emma, le agradecemos mucho que usted hoy nos haya dado la palabra, nos haya animado, porque la verdad que a través de esas palabras de su historia, nos anima, nos dice hay que seguir adelante, no hay que alejarse de los caminos de Dios, y eso a nosotros pues nos hace sentirnos bien. Le agradezco que hayan tomado en cuenta esta entrevista como personaje de Telepaís. ¿Algún mensaje para ese inmenso auditorio que nos mira y que sabemos que van a haber excelentes comentarios hacia su persona? Gracias, Pedro, qué gusto. Yo quiero decirle a todo el auditorio de Telepaís que el personaje o el mayor personaje al que ustedes tienen que ver es a Jesús. Que aun cuando vean y escuchen cosas de mí, quiero que sepan que todo es gracias al Señor Jesucristo. No hay otra razón ni otra manera. Es solamente por Jesús. Así es que busquen al Señor Jesús, que Él les bendiga en esta hora, en este día, y que ustedes puedan ser esos personajes inolvidables que dejan huella a sus generaciones, en sus familias, a través del conocimiento de Cristo en sus vidas. Le agradecemos muchísimo a todo ese inmenso auditorio que está pendiente hoy con la autora principal de este volumen, de esta obra literaria. Sinceramente nos hace sentirnos orgullosos. Son más de 30 obras literarias. Eso es un poco. Nos acercamos a lo que ella ha hecho y siempre lo dijo a través de esta gran entrevista, que quien estuvo siempre ahí es Dios, para fortalecer ideas, para llamar siempre a algo escrito, algo que inspire a la humanidad. Gracias Gracias por estar con nosotros, doctora Emma de Sosa. Muchas gracias. Placer. Nosotros pues nos sentimos afortunados con esta entrevista. Es el personaje del día, la doctora Emma de Sosa. Gracias.